Les han dicho toda la vida que para pescar hay que estar en silencio, que el más mínimo ruido, la más leve pisada, puede arruinarlo todo. Se lo dijo su padre, y a él, su abuelo. Es casi una ley sagrada, pero... ¿y si les digo que esa ley es su mayor error, sobre todo ahora, en pleno invierno? ¿Y si el silencio absoluto es la razón por la que se van a casa con las manos vacías? Suena a locura, ¿verdad? Pues quédense, porque en este vídeo vamos a destrozar ese mito. Les voy a demostrar, con lógica y ejemplos prácticos, por qué el silencio es su peor enemigo cuando el agua está helada y cómo, paradójicamente, un poco de ruido controlado puede ser la clave para activar las picadas. Antes de empezar, quiero que me respondan algo en los comentarios, con total sinceridad. ¿Creen que el ruido es siempre malo para pescar? Vamos a ver cuántos cambian de opinión al final del vídeo. Vamos a ponernos en situación. Piensen en la imagen clásica del pescador, una figura inmóvil, paciente, casi fusionada con el paisaje, una estatua esperando durante horas. Esta imagen la hemos heredado de generación en generación. La idea es simple y parece lógica. Los peces son asustadizos. El agua transmite el sonido a la perfección. Por lo tanto, cualquier perturbación los alejará de nuestro cebo. Y durante muchos meses del año, esta idea tiene parte de razón. Un golpe fuerte, una voz alta. Claro que puede asustar a un pez que está comiendo activamente cerca de la orilla. El problema es que aplicamos esta misma regla, de forma ciega y sin matices, a la pesca de invierno. Y ahí es donde cometemos un error garrafal, porque el invierno lo cambia todo. El comportamiento de los peces, la densidad del agua, su metabolismo, todo es diferente. Y seguir pescando con las reglas del verano es como intentar abrir una puerta empujando cuando en realidad hay que tirar. Primero, hablemos del verdadero enemigo en invierno, la apatía. Con el agua a pocos grados sobre cero, el metabolismo de los peces, como carpas o barbos, se ralentiza hasta casi detenerse. No se mueven mucho, no gastan energía, no buscan comida de forma activa como lo harían en primavera o verano. Están en modo de ahorro de energía total. Un pez en este estado no va a recorrer 10 metros para investigar un pelet solitario y silencioso que lleva 3 horas en el fondo. Simplemente no le compensa el gasto energético. El pez está ahí, aletargado, esperando una señal muy clara, una oportunidad de comida fácil que le llegue casi a la boca. Y un cebo inmóvil en un entorno de silencio absoluto es, para ese pez, completamente invisible. Es como poner un anuncio en un periódico que nadie lee. Nuestro trabajo, por tanto, no es no asustar al pez, sino sacarlo de su letargo. Tenemos que despertarlo, llamar su atención y decirle: «Oye, aquí hay comida fácil». Aquí es donde tenemos que introducir un concepto clave, la diferencia entre el ruido de amenaza y el ruido de oportunidad. No todos los sonidos son iguales a oídos de un pez. Un ruido de amenaza es aquel que es súbito, agudo, metálico y antinatural. Por ejemplo, dejar caer la caja de aparejos sobre las piedras, dar un pisotón fuerte en una pasarela de madera o gritar. Esas vibraciones son caóticas y se asocian con un depredador, con peligro. Eso sí que los espanta. Pero un ruido de oportunidad es diferente. Suele ser un sonido más grave, rítmico, o asociado a algo que el pez ha aprendido que significa comida. Es un estímulo, no una amenaza. Y en invierno, cuando el pez no busca activamente, un estímulo de este tipo es fundamental. Nuestro objetivo es dejar de producir ruidos de amenaza y empezar a producir, de forma controlada y consciente, ruidos de oportunidad.
Empecemos por el ruido de oportunidad más evidente y fácil de crear, el sonido de la comida al caer al agua. Imaginen la escena. Un embalse en calma total, ni una onda en el agua, silencio sepulcral. Si en ese momento lanzamos nuestro cebo y nada más, estamos confiando en que un pez aletargado pase por casualidad por encima. Ahora cambiemos la estrategia. En lugar de un solo cebo, lanzamos un pequeño cohete cebador o tiramos con la mano un puñado de engodo o pellets. Escuchen ese sonido. No es un solo plop. Son múltiples plops, plips, plops. Ese conjunto de sonidos para un pez no significa peligro. Significa que algo está cayendo desde arriba, como frutas de un árbol, insectos o comida que arroja la gente. Es, literalmente, el sonido de una campana que anuncia la cena. Ese simple acto de cebar rompe el silencio de una forma positiva, creando un foco de atención auditiva que puede despertar la curiosidad de un pez aletargado a varios metros de distancia. Profundicemos en por qué ese sonido del cebado funciona tan bien. La línea lateral de un pez es un órgano sensorial increíblemente sofisticado. No solo oye, sino que siente las vibraciones y los cambios de presión en el agua con una precisión asombrosa. Cuando un puñado de partículas cae al agua, se crea una lluvia de vibraciones. Cada partícula, al hundirse, también desplaza agua y crea una pequeña estela, una microturbulencia. Un pez cercano, aunque no vea el cebo, detecta toda esa actividad. Su cerebro, programado durante millones de años, interpreta esas señales. No es la vibración de un lucio atacando. No es la vibración de un cormorán zambulléndose. Es la vibración múltiple y suave de comida potencial. En el silencio y la quietud del invierno, esa repentina explosión de estímulos es como encender una luz en una habitación oscura. Inevitablemente, atrae la atención y, sobre todo, la curiosidad, que es el primer paso para conseguir una picada. Aquí va un ejemplo práctico que pueden probar en su próxima salida. Elijan 2 cañas. Con la primera, hagan lo de siempre. Lancen su montaje con cuidado, intentando hacer el menor ruido posible, y déjenla quieta. Silencio total. Con la segunda caña, hagan algo diferente. Lancen el montaje a la misma zona, pero justo después, cojan su tirador o su pala de cebado y lancen, justo encima de donde ha caído su cebo, una pequeña cantidad de cebo, quizás 5 o 6 pellets, o una bolita de engodo del tamaño de una nuez. No hace falta una cantidad enorme. Repitan esta pequeña operación de cebado cada 30 o 40 minutos. No toquen la primera caña. Simplemente observen. Les garantizo que en la mayoría de las jornadas de invierno, la caña que recibe ese estímulo sonoro y olfativo periódico será la que obtenga picadas, mientras que la caña, silenciosa, permanecerá muda. Están creando un evento, un punto de interés. Ahora entramos en el terreno más polémico, el ruido que hacemos nosotros en la orilla. La regla de oro dice: ni te muevas, no pises fuerte, no hables. Y de nuevo tiene su lógica. Un pisotón fuerte en una orilla blanda transmite una vibración de baja frecuencia muy potente a través del suelo y hacia el agua. Eso es un ruido de amenaza, claro. Pero ¿qué pasa con la actividad normal y controlada? ¿Qué pasa si nos levantamos a estirar las piernas, si preparamos un aparejo, si ajustamos el trípode? ¿Esa actividad mínima es realmente tan perjudicial? La respuesta es no, y a veces puede ser incluso beneficiosa. Los peces, especialmente los de embalses o ríos con cierta actividad humana, están acostumbrados a un nivel de ruido de fondo. Saben diferenciar entre una vibración de peligro y una vibración de normalidad. Pensemos en la naturaleza.
¿Acaso los lugares donde los peces encuentran comida son silenciosos? Todo lo contrario. Las orillas donde el ganado o los animales salvajes bajan a beber son lugares ruidosos. Hay pisadas, chapoteos, tierra que cae al agua, y los peces lo saben. Asocian esa actividad en la orilla con comida removida, con insectos que caen, con un ecosistema vivo. Una orilla completamente muerta y silenciosa puede ser, para un pez experimentado, una señal de que ahí no pasa nada interesante. Nuestra presencia controlada, nuestros movimientos suaves y deliberados, pueden crear un patrón de vibraciones de fondo que, en lugar de asustar, simplemente señalan presencia. No somos un depredador al acecho que se caracteriza por el sigilo y un ataque súbito. Somos una presencia constante. Y para un pez curioso, esa presencia puede ser digna de una investigación, sobre todo si está asociada al plop ocasional de nuestro cebo. Aquí hay una observación que muchos pescadores experimentados han notado. A veces, la primera picada del día llega justo después de hacer algo en el puesto. Justo después de levantarte para coger el termo de café. O justo cuando estás cambiando el bajo de línea de otra caña y haces un poco de ruido. ¿Es casualidad? A veces sí. Pero otras muchas veces no lo es. Ese pequeño cambio en el patrón de vibraciones, ese ligero movimiento, puede haber sido el estímulo final que necesitaba un pez que estaba merodeando cerca de nuestro cebo, indeciso. Fue la señal que le hizo pensar, algo está pasando ahí, voy a ver. Obviamente no estoy diciendo que se pongan a saltar en la orilla. Estoy hablando de no obsesionarse con ser una estatua. Una actividad normal y relajada es mucho más natural y menos sospechosa que un silencio tenso y antinatural. Dejen de pescar con miedo a moverse. Vamos al tercer tipo de ruido de oportunidad, y quizás el más sutil, el sonido de nuestro propio montaje. En invierno, una de las técnicas más ineficaces es el dejar y rezar, lanzar el cebo y dejarlo inmóvil durante horas. Como hemos dicho, un pez aletargado no se va a mover a por él. ¿Cómo podemos hacer que nuestro cebo haga ruido? No me refiero a ponerle un sonajero, aunque a veces funcione. Me refiero a darle vida a través del movimiento. Un movimiento mínimo puede crear un estímulo sonoro y visual decisivo. Por ejemplo, si pescamos con feeder o plomo, en lugar de dejarlo quieto, podemos arrastrarlo muy lentamente por el fondo, un par de centímetros cada 15 o 20 minutos. Ese simple gesto es increíblemente poderoso. Analicemos qué ocurre en el fondo cuando arrastramos nuestro plomo unos centímetros. Primero, el plomo o el cebador raspa el fondo, ya sea fango, arena o grava. Este raspado crea una vibración directa y un sonido sordo bajo el agua. No es un sonido de alarma. Es más parecido al sonido que haría un cangrejo moviéndose o un pez ozando en el fondo. Segundo, este arrastre levanta una pequeña nube de sedimento. Esta nube es un estímulo visual potentísimo, visible a gran distancia en aguas claras. Un pez lo ve y su instinto le dice: ahí hay algo buscando comida, o hay algo comestible. Es una señal inequívoca de actividad. Y tercero, si usamos engodo en el cebador, este arrastre libera nuevas partículas y aroma. Estamos reactivando nuestro puesto sin necesidad de volver a lanzar y provocar un gran estruendo. Piensen en ello como una forma de pesca activa. Incluso estando sentados, están llamando a los peces. Cada pequeño arrastre es una invitación. Un pescador me contó una vez que su truco en invierno era dar una única y lenta vuelta de manivela a su carrete cada 10 minutos, exactamente. No más, solo una. Decía que el 80% de sus picadas
se producían en los 30 segundos posteriores a esa vuelta de manivela. No era casualidad. Estaba provocando una reacción. Estaba rompiendo la monotonía y creando un punto de interés auditivo y visual en el fondo. Estaba convirtiendo un cebo pasivo en un señuelo activo. Es una técnica que requiere paciencia y disciplina, pero su efectividad en aguas frías es asombrosa. Comparen eso con el pescador que se sienta durante 4 horas sin tocar la caña. ¿Quién creen que tiene más probabilidades? Esta misma lógica se aplica a la pesca con flotador. En invierno, dejar el flotador completamente quieto en un agua parada puede ser una sentencia a no pescar nada. Pero si cada pocos minutos le damos un pequeño tironcito, apenas unos centímetros, para que el plomo o el propio cebo se levante del fondo y vuelva a caer suavemente, estamos creando ese mismo estímulo. Estamos haciendo que nuestro cebo respire, que parezca vivo. Ese pequeño clic del plomo al tocar el fondo, ese movimiento del cebo, es suficiente para llamar la atención de una carpa o un gardón que esté cerca. Es un principio universal en la pesca de invierno. El movimiento controlado es vida, y la vida atrae a los depredados y a los peces que buscan una comida fácil. El silencio y la inmovilidad absolutos, en cambio, se asocian con algo inerte, con algo que no vale la pena investigar. Entonces, ¿cómo podemos resumir el tipo de ruidos que debemos evitar a toda costa? Lo llamaremos la lista negra del ruido. Primero los impactos secos y fuertes. Dejar caer cualquier objeto pesado, sea una silla, un cubo o la caja de pesca. Esas vibraciones agudas son la señal número 1 de peligro. Segundo, los ruidos metálicos. El tintineo de las picas al clavarlas, el cierre de un termo metálico de golpe. Son sonidos muy poco naturales bajo el agua. Tercero, las voces altas y los gritos. La voz humana, especialmente en tonos agudos, viaja sorprendentemente bien a través del agua. Cuarto, los pisotones y carreras en la orilla, sobre todo en plataformas de madera o terreno que vibre fácilmente. Eviten todo lo que sea súbito, agudo y caótico. Eso es lo que realmente asusta a los peces y los pone en modo de alerta máxima. Por otro lado, tenemos la lista blanca del ruido. Los sonidos que debemos empezar a usar de forma estratégica. Primero, el sonido múltiple y suave del cebado al caer al agua. Usen pellets, semillas o engodo en pequeñas cantidades, pero de forma regular. Es su campana para llamar a cenar. Segundo, las vibraciones constantes y de baja intensidad en la orilla. Muévanse con normalidad, sin sigilo exagerado pero sin brusquedad. Conviertan su presencia en parte del paisaje sonoro natural del entorno. Tercero, el sonido provocado por el arrastre sutil de su plomo o cebador por el fondo. Creen nubes de sedimento y un rastro sonoro que los peces puedan seguir. Cuarto, el sonido de su cebo al ser movido o recolocado ligeramente. Denle vida. Hagan que destaque sobre el resto del fondo inerte. Todos estos son sonidos orgánicos, asociados a la comida y a la vida, no al peligro. Hagamos una comparación final con 2 pescadores imaginarios en un día frío de enero. El pescador A llega al puesto de puntillas, monta su equipo haciendo el menor ruido posible. Lanza su montaje con una precisión quirúrgica para que apenas haga un plip en el agua. Se sienta en su silla y no se mueve en 3 horas. Silencio absoluto. El pescador B llega, monta su equipo con normalidad, lanza su montaje y a continuación ceba un poco la zona con un tirador. Cada media hora ceba un poco más y cada 15 minutos da una vuelta de manivela lentísima para mover su cebo. Se levanta por un café. Se mueve por el puesto con calma.
¿quién de los dos está pescando de forma más inteligente en invierno? El pescador A está esperando un milagro. El pescador B está creando oportunidades. Está llamando a los peces, despertando su curiosidad y dirigiéndolos activamente hacia su cebo. Es importante entender que este enfoque no es una invitación al caos. No se trata de montar una fiesta en la orilla. Se trata de ser un pescador consciente del sonido. Se trata de entender qué vibraciones asustan y qué vibraciones atraen. Es un cambio de mentalidad profundo. Dejamos de ser presas escondiéndonos de los peces y nos convertimos en cazadores que utilizan señuelos auditivos para atraer a su presa. Es una forma de pesca mucho más proactiva y, sinceramente, mucho más entretenida y efectiva, sobre todo cuando las condiciones son difíciles. La próxima vez que estén en la orilla y todo esté en silencio y no tengan ni una sola picada, no piensen, ¡qué bien! No los estoy asustando. Piensen, quizás no me están oyendo, y atrévanse a hacer un poco de ruido controlado. Este principio se aplica a casi todas las especies de ciprínidos que pescamos en invierno. Las carpas, con su naturaleza curiosa e inteligente, responden increíblemente bien a estos estímulos. Un carpa aletargada puede ignorar un boilie estático durante horas, pero la nube de sedimento de un plomo que se arrastra puede ser irresistible para ella. Los barbos, peces de corriente, están acostumbrados a un entorno sonoro mucho más rico, y los sonidos de comida cayendo o arrastrándose son señales que interpretan a la perfección. Incluso peces más pequeños, como los gardones o las bremas, que se mueven en bancos, pueden ser activados y concentrados en un punto, gracias a un cebado ligero pero constante. El silencio absoluto es el enemigo de la curiosidad, y en invierno, la curiosidad es a menudo lo único que puede provocar una picada. Quiero que piensen en un detalle más. La mayoría de los depredadores acuáticos, como el lucio o el black bass, también se guían por el sonido y la vibración para localizar a sus presas. Un pez pasto que se mueve, que oza en el fondo, que comete un error, crea vibraciones. Un pez completamente inmóvil es más difícil de detectar. Al crear estos pequeños estímulos sonoros con nuestro cebo, no solo estamos imitando a una posible fuente de alimento, sino que estamos imitando a un ser vivo. Estamos presentando nuestro cebo de una forma mucho más natural y creíble. Un cebo que se mueve ligeramente es un cebo que parece vulnerable, una comida fácil. Y ese es el instinto que queremos activar en el pez, el de aprovechar una oportunidad clara y sin riesgo. La resistencia a esta idea es comprensible. Llevamos toda la vida escuchando lo contrario. Ir en contra de las reglas de los abuelos siempre cuesta, pero la pesca, como todo, evoluciona. Nuestro entendimiento sobre el comportamiento de los peces es mucho mayor hoy que hace 50 años. Sabemos más sobre sus sentidos, sobre cómo interpretan su entorno. Aferrarse a dogmas antiguos sin cuestionarlos es la forma más segura de estancarse como pescador. La invitación que les hago hoy no es que desechen todo lo aprendido, sino que se atrevan a experimentar. Prueben la técnica de las 2 cañas. Dediquen una jornada a ser un pescador ruidoso inteligente. Observen los resultados. Dejen que los propios peces les digan si prefieren el silencio sepulcral o una invitación a comer bien orquestada. En resumen, el silencio absoluto en invierno es como esperar a que un cliente entre a una tienda que tiene la persiana bajada y las luces apagadas. Puede que alguien entre por error, pero es muy poco probable. Al crear ruidos de oportunidad, estamos subiendo la persiana, encendiendo las luces y poniendo un cartel de abierto. Estamos invitando a los peces a entrar.
dejen de tenerle miedo al ruido y empiecen a usarlo como la herramienta que es. Controlen el sonido, elijan el tipo de ruido que quieren hacer y conviertan su puesto de pesca en un imán de peces, incluso en el día más frío y difícil del año. La diferencia entre un bolo y una jornada memorable puede estar simplemente en atreverse a romper el silencio de la manera correcta. Así que, ahí lo tienen, el gran giro de guión. El enemigo no era el ruido, sino el tipo de ruido. Y sobre todo, el enemigo era el silencio absoluto, esa inactividad que nosotros mismos imponemos a nuestro puesto de pesca, pensando que hacemos lo correcto. El momento más revelador, el eureka, es cuando comprendemos que un pez de invierno no es un animal asustado escondido de nosotros, sino un animal aletargado esperando una buena razón para moverse. Y nuestra misión es darle esa razón. Dejar de ser un pescador pasivo que espera y convertirse en un pescador activo que provoca, que llama, que seduce al pez con estímulos controlados. Este simple cambio de mentalidad puede transformar sus jornadas de invierno de una frustrante espera a una caza estratégica y fascinante. Espero de verdad que este vídeo les haya hecho dudar, que les haya picado la curiosidad para probar algo diferente. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Si les ha gustado o les ha parecido útil, la mejor forma de apoyar el canal es dejando un buen like y, por supuesto, suscribiéndose para no perderse más secretos como este. Y ahora, vuelvo a la pregunta del principio, pero con todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es el ruido más extraño o la acción que han hecho en la orilla que creen que les ha provocado una picada? ¿O siguen pensando que el silencio es la única regla sagrada? Quiero ver ese debate ardiendo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.